Advertencia: el siguiente producto puede contener material atípico, sarcástico, satírico, vituperante y jocoso. Si usted está de acuerdo con las frases "el pobre es pobre porque quiere que roben, pero que hagan", así funciona la política en este país y hay que aceptarlo, solo son algunas manzanas podridas, el siguiente formato podría resultarle sensible e inadecuado. Se recomienda discreción. Conciudadanos, sean todos bienvenidos una vez más al noticiero más catastrófico y caótico de todos los hogares colombianos. No te importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. Y empezamos esta emisión con Ciudadanos hablando de todo lo acontecido el pasado domingo 8 de marzo en la fiesta de la democracia, donde los ciudadanos salieron a las calles para escoger, votar o sufragar por el nuevo parlamento, por el nuevo órgano legislativo, como siempre lo he dicho yo, por el honorable, inmejorable y confiable Congreso de la República, donde además los ciudadanos votaron en las consultas presidenciables. A continuación tenemos la siguiente nota con toda la información, todos los detalles al respecto, así que saquen sus extintores porque nos llegan cifras de que ni siquiera en diciembre hubo tanto quemado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a toda la audiencia que nos ve a través de este canalucho de pacotilla. Soy yo, su gran amigo, todo un gran HP, un honorable político, desde luego. Vamos a hablar de todos los pormenores de estas pasadas consultas parlamentarias y vamos de menos a más. Empezando con las presidenciables, que en total tuvo una votación estimada de poco más de 7 millones de votos, distribuidas más o menos así. Empezamos con la consulta, con la más acomodada de todas, la de centro, por supuesto, me salió en verso y sin esfuerzo, donde la clara e indiscutida ganadora fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que sacó poco más de medio millón de votos, 574.000. Claramente no era muy difícil de ganar esta consulta, puesto que solo habían dos candidatos, y el segundo y perdedor fue el señor Leonardo Humberto Huertas, que básicamente es un abogado que ha desempeñado cargos en el sector público o en su departamento, por ejemplo, Contralor en Risaralda, que sacó una votación estimada de 44.000 votos. Así que para las consultas presidenciales, ya la definitiva para lanzarse en mayo, pues Claudia López y lo que representa el centro al menos están como un salmón recién pescado. Crudo, crudo, crudo. Muy bien, ahora damos un fuerte timonazo a la izquierda en la consulta, que siempre da de qué hablar en la consulta del Frente por la Vida. Empezando, vamos a hablar con los que quizás no son muy conocidos en el espectro público, en el espectro político. Y empezamos con el señor Edison Lucio Torres, quien es comunicador social y periodista, además de docente universitario. Obtuvo una votación estimada de 40.000 votos, seguido de la doctora, que tiene todas las charreteras bien puestas en el tema jurídico, en el tema del litigio, pues tiene un magíster en Derecho Penal Económico. Estamos hablando, por supuesto, de la doctora Marta Viviana Bernal, que sacó una votación estimada de poco más de 40.000 votos. Y en último lugar en esta lista quedó un ex participante, ex miembro del grupo M19 y también fue un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Hablamos sin duda alguna del señor Héctor Elías Pineda, que tuvo una mínima votación de 28.000 votos. Pero sin duda alguna aquí la contienda era entre dos candidatos. Uno de ellos era el exalcalde de Medellín, sin lugar a dudas el señor Daniel Quintero, que tuvo una votación de 227.000 votos, y el ganador de la consulta fue el señor Roy Barreras, con poco menos de 260.000, 257.000 votos. Sin duda alguna, Roy Barreras fue el gran ganador de los perdedores. Esto debido a que se la pasó haciendo lobby en todos los medios de comunicación semanas antes, meses antes de las elecciones, asegurando, aspirando, pregonando que iba a tener una votación estimada de 3 millones de votos. ¿Cuántos votos cree que va a sacar la consulta? También, como yo no improviso y como yo hago público mi manera de jugar, yo juego con las cartas destapadas, no debería sorprenderle a nadie. Dije hace meses, lo voy a repetir hoy gratamente en semana, necesitábamos 3 millones de votos de la izquierda y 3 millones de votos en el centro. Esa es la cifra mínima que vamos a obtener el 8 de marzo. El 8 de marzo, por eso me he puesto una meta, que es una meta alta, 3 millones de votos. 3 eso millones vamos a de sacar. votos. Bueno. Y yo creo que voy a pasar de ahí. ¿A cuánto aspiras tú?
¿A cuánto aspiras tú? Porque Yo todo el voy mundo a está sacar haciendo el 8 de marzo conjeturas. 3 millones de votos. 3 Voy a millones de duplicar esa votos. votación. Y eso es un hecho político. Cuando saque 3 millones de votos hablamos. Pero es que Roy definitivamente tiene un espíritu indomable, un espíritu de animal, puesto que quedó con las lágrimas de cocodrilo. Esto luego de que en rueda de prensa pregonara y vociferara que le había advertido al presidente de esto, en lo que según él lo denomina como un error estratégico al desestimular y desincentivar la elección o la participación en esta consulta de izquierda, lo cual le permitió a la derecha tomarse las votaciones por goleada. Veamos lo que dijo Roy. Radicales. El resultado, triunfar contra viento y marea en esta consulta, demuestra varias cosas. Primero, un error estratégico, presidente Petro, te lo advertí. Abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Y por eso ha crecido, es la verdad, una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva, que va a intentar atraer el centro. Hoy los progresistas tenemos por cuenta de ese error estratégico una dificultad mayor para evitar que Colombia vaya atrás, al pasado. Y nos ponemos a pensar, lo que manifiesta Roy tendría mucho sentido, parecería muy sensato lo que dice de desestimular una consulta presidencial, desincentivar a sí mismo la democracia, de no ser por un pequeño detalle que mi querido Roy no tiene en cuenta, y es que el candidato de la izquierda para millones de ciudadanos, el señor Iván Cepeda, no le permitieron participar en esta consulta. Y es que este candidato es la opción para millones de personas en todo el país, así lo han demostrado las encuestas más recientes y también la consulta hecha en el pasado mes de octubre del 2025. Así que sería un exabrupto salir a votar cuando no está el candidato para millones de personas. Vamos a ver si Roy de una vez por todas mete el rabo entre las patas y se adhiere a Iván Cepeda, o veremos cómo se mueve el señor Roy Barrera. Nos vamos ahora con el plato fuerte de estas consultas presidenciables, la consulta de la derecha, la consulta por Colombia, donde en último lugar quedó el exministro de Hacienda, el señor Mauricio Cárdenas, con 75.000 votos. Seguimos con el excongresista David Luna, que tuvo una votación de poco más de 119.000 votos. Asimismo, el doctor Aníbal Gaviria sacó una votación estimada de poco menos de 150.000 votos, y ascendiendo en el ranking quedó el exalcalde, el emblemático exalcalde de Bogotá, por supuesto, Eléctrico Enrique Transmilenio Peñalosa, que obtuvo una votación de 162.000 votos que no fueron suficientes para canalizar tanto poder, tanta electricidad, y terminó chamuscándose. Y siguiendo en la escala de los chamuscados con el fogón bien alto, tenemos a nuestra queridísima, prestigiosa y en absoluto ridícula periodista Victoria Eugenia Dávila de Géneco, mejor conocida como Vicky Dávila, que tuvo una penosa votación de 238.000 votos. Lo más curioso de esta situación es que cuando se le preguntó al respecto tras los resultados electorales, ella dijo, le preguntaron si se sentía una perdedora, lo cual respondió que de ninguna manera, que más perdedora era Claudia López, que porque en la consulta de Vicky la ganadora fue Paloma Valencia. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Se siente como una perdedora? ¿Por no? qué? Pregunta, porque ¿Cómo? Pero si ganó Paloma, ¿cómo voy a estar yo de perdedora? Perdedora Claudia, perdedor Roy, que es una vergüenza que han tenido esas consultas tan pobres. Pero nosotros todos ganamos, la gran consulta es una putería. Cual nos da a entender que entonces Vicky Dávila nunca hizo campaña por Vicky Dávila, sino que Vicky Dávila todo este tiempo hizo campaña por y para Paloma Valencia, como quien dice por ahí, la loca no eres tú, sino todos a tu alrededor.
Y ya entrándonos en el podio de esta gran consulta por Colombia, tenemos en la tercera posición al hermano del alcalde de Bogotá, el señor Juan Manuel Galán, con 327.000 votos. En la segunda posición, y en un hecho completamente histórico, en su primera consulta presidencial, tenemos al señor Juan Daniel Oviedo, mejor conocido como el Gomelo del DANE, que tuvo una votación sin precedentes de más de 1.200.000 votos, convirtiendo ahora a Juan Daniel en la golosina más apetecida de la tienda. Y en el primer lugar, como ya lo decíamos, la ganadora absoluta e indiscutida de esta contienda fue la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, con más de 3.200.000 votos. Luego de constantes ires y venires, de reuniones, de rifirrafes, de diatribas, de proclamaciones públicas, donde Juan Daniel, por ejemplo, le dijo a Paloma que o se abría en el aspecto político para escuchar más voces o se quedaba con las huestes uribistas, a lo que Paloma respondió que ella se moriría siendo uribista. Finalmente hubo humo blanco, y Paloma Valencia oficializó su fórmula vicepresidencial, será el señor Juan Daniel Oviedo, claramente. No hay que decirlo, que no es que sea un cálculo automático y es que todos los votos endosen automáticamente la campaña de Paloma, pero muy seguramente van a jugar con toda esa fuerza que ha llamado de su electorado, del señor Oviedo. Habrán algunos que se mantengan, otros seguramente tomarán distancia, pero lo cierto es que ya hay fórmula vicepresidencial. Recordemos que hace 4 años pasó un fenómeno bastante parecido, cuando Gustavo Petro también en estas consultas sacó 4 millones de votos, y la segunda en esta lista, adivinen quién fue, Francia Márquez, con más de 700.000 votos. Parece que se está repitiendo la fórmula. Pasamos ahora con el motivo principal de estas elecciones, que era la escogencia del órgano parlamentario, y empezamos a ver algo muy interesante, mi querida audiencia, y es cómo los medios de comunicación tienen un papel preponderante y empiezan a exponer y a manifestar la información con base y según sus intereses políticos, según la agenda política que tengan en su línea editorial. Porque ese viejo refrán, si se quiere, ese viejo texto, esa vieja regla de oro, si se quiere, en la cátedra universitaria, que pregonaba que los medios de comunicación son y deben ser completamente objetivos e imparciales, desgraciadamente nace y muere en la cátedra. En la realidad del país es totalmente diferente, lo queramos aceptar o no. Por ejemplo, el Partido Centro Democrático, que es como lo vendían algunos y es totalmente válido, fue el partido que obtuvo la mayor votación, con más de 5.600.000 votos, pero ojo, esa votación fue sumada entre Cámara de Representantes y Senado, donde en el Senado tuvo un poco más de 3 millones de votos y para la Cámara de Representantes 2.600.000. Pero en la otra cara de la moneda, y es un dato completamente igual de verídico, de verosímil, es correcto afirmar que el Pacto Histórico fue el partido con la votación más alta para el Senado de la República, donde le saca, por ejemplo, 1 millón de votos de diferencia al Partido Centro Democrático, donde tuvo 4 millones de votos, pero en Cámara no le fue tan bien y tuvo casi 1 millón de votos, 915.000. Ahora bien, siguiendo en la lista del Senado, le sigue el Partido Liberal con poco más de 2.275.000 votos, seguido el Partido de la U con poco menos de 2 millones. Asimismo, el Partido Conservador tuvo 1.800.000 votos. Siguiendo en la lista quedó el Partido de la U con 1,5 millones de votos, seguido de uno que se fue en caída libre, el partido del doctor Germán Vargas Coscorrón Lleras, que sacó 1.250.000 votos aproximadamente, que está muy lejos de elecciones y resultados pasados, donde estaba en la cúspide del órgano legislativo. Tendrá que darle coscorrones a todos los de su partido para ver cómo se reponen de esta situación.
Siguiendo la lista quedó la alianza entre el partido Mira y el Nuevo Liberalismo con 900.000 votos. Y en último lugar tenemos al partido del Tigre, Torturagatos de la Asprilla, que sacó 750.000 votos, lo cual le daría aproximadamente unas de 3 a 4 curules, claro que sí. Algunos de los partidos que fueron definitivamente chamuscados, que no van a tener representación y van a perder su personería jurídica, va a ser por ejemplo el partido del alcalde de Medellín, Federico el Financiero Gutiérrez, Pero plata es plata. que la verdad no alcanzó el umbral. Ellos creyeron, pero no pudieron. El Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, que terminó asfixiándose. Otro de los partidos es el de Con Toda por Colombia de Juan Daniel Oviedo, que también se chamuscó terriblemente y que contrasta mucho en todo apoyo que le dieron por Oviedo, pero la verdad no logró transmitirle eso a su lista para la Cámara y Senado justamente. Ahora bien, así quedaría distribuida la Cámara de Representantes. Y pasamos ahora con los que se pasaron de cocción, con los que no les alcanzó el extintor para salvarse de tremenda quemada. Y empezamos con el doctor Álvaro Uribe Vélez, que, óigase muy bien, es la primera vez en toda la historia que pierde unas elecciones. Así que llama la atención porque parece que el doctor Álvaro Uribe se hubiese metido un tiro en el pie. Y más cuando él nos ha enseñado que todo se puede resolver con plomo, pues esta vez le falló la puntería. Y es que en la lista cerrada del Centro Democrático, a pesar de ser el segundo partido más votado para el Senado, el puesto que ocupó el doctor Uribe en su lista era la casilla número 25. Entonces aquí uno puede empezar a especular o a teorizar si él tenía unas expectativas demasiado amplias o realmente en el fondo el doctor Uribe ya no quería estar más en el ruedo político, al menos desde un cargo público oficial, porque si él hubiese querido, sin ningún problema, podía ponerse en el puesto que quisiese dentro de su lista. Pero bueno, pasamos ahora con Lina del Sombrero Garrido, una congresista, o más bien ex congresista, que también se quemó con apenas 33.000 votos. Ella es perteneciente al partido Cambio Radical, pero ahora sí le va a tocar cambiar de estrategia, seguir con su tono altisonante, bélico y estruendoso, pero para buscar trabajo, porque en el Congreso ya no va. Pasamos ahora con uno de los candidatos que brillaron por su ausencia, que si algo nos han enseñado es que en estos 4 años no hizo absolutamente nada en una curul muy particular que es bastante importante y pertinente para comunidades históricamente excluidas, como es la circunscripción afro, que recordemos acudió a esta curul como plato de segunda mesa o segunda opción porque en el Centro Democrático le negaron su aval en aquel momento. Nos referimos al señor Miguel Abraham Polo Polo, que no alcanzó ni siquiera los 20.000 votos, se rostizó, se incineró como nunca antes. La buena noticia es que el doctor Polo Polo ahora podrá tener tiempo de sobra para fundar su club de odio y obsesión para hablar mal de este gobierno y de Gustavo Petro, pero desde la comodidad de su hogar. Pasamos ahora con uno de los partidos que parecería ser de izquierda, pero en realidad no lo es del todo. Un partido que en el ayer te permite ser de centro, en el hoy de izquierda y en el mañana de derecha. Estamos hablando justamente de una candidata que se rostizó como nunca antes, la doctora Catherine Rostizada al Horno Miranda, que justamente años atrás la doctora Miranda posaba como una mujer de ideales progresistas y no fue solo ganar y se fue metamorfoseando en Madame Oposición Clasista, claramente. Pero es que no todo está perdido para la doctora Miranda, porque es que su cerebro es de vital importancia para la ciencia animalista, para el mundo de la biología, porque ella es de las especies únicas en compañía del pulpo y el camaleón que tienen la habilidad innata de cambiar de color a conveniencia. Seguimos en el espectro de los verdes con la doctora Angélica Pavorreal Lozano,
que también se chamuscó, y es que su único defecto es atribuirse logros y victorias completamente ajenas a ellas, como por ejemplo cuando este gobierno le redujo de una vez por todas el salario a los congresistas, pues salió la doctora Angélica Lozano pavoneándose como un pavo real, diciendo que fue gracias a ella que se logró ese acometido, que fue por ella que lograron bajarle el sueldo a los congresistas. También dicen por ahí los que saben del tema que ella tiene la respuesta al gran acertijo, a la gran pregunta del millón de por qué no esperaron a Donay. Lamentablemente no podremos seguir gozando de su amplio conocimiento en el Congreso, porque es que sin Angélica Lozano no podríamos hacer absolutamente nada. ¡Qué desperdicio para el país! Seguimos ahora con Laura Gallego, la ex señorita Antioquia, mejor conocida como Miss Bala del partido Cambio Radical, que bien radical que sí es la señorita. Recordémosla, muy famosa ella por estar difundiendo videos preguntándole a la gente a quién cogería a tiros. Es una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? Un mensaje claramente de amor, de inclusión, pero lastimosamente sus mensajes se quedarán solo en eso, en mensajes por redes sociales, por el TikTok y nada más. No llegarán sus mensajes tan necesarios, útiles y pacíficos al órgano legislativo, porque ya saben lo que dicen por ahí: la que juega con pólvora se quema. Otro que me llamó completamente la atención y que no tenía la más mínima idea de que estaba en campaña al Senado es el señor Javier Fernández, mejor conocido como el cantante del gol en su apuesta Me la juego por el deporte, pero recibió una cachetada al rojo vivo por parte de su electorado, demostrándole y diciéndole que una cosa es saber de deportes, por supuesto, y otra totalmente diferente, saber legislar por y para el deporte. Pasamos ahora con el ala de la izquierda, el ala progresista, porque también hubo influenciadores que se quemaron. Por ejemplo, lo que sintió por primera vez el señor Alejo Vergel, sintió las llamas de los sótanos del infierno porque no logró consagrarse con una curul, el chico que tiene un canal de YouTube que es fiel al gobierno Petro, que lo ha defendido durante todos estos años y estaba por el partido Frente Amplio. De igual manera, y en este mismo partido, el señor Fabio Arias, presidente de la CUT, del sindicato más importante de Colombia, se chamuscó en compañía de Alejo, así que podrá seguir sindicalizando, pero lejos del legislativo, ¿cómo no? Y así cerramos de una vez por todas la lista de los quemados, porque aquí ya la cosa está que arde, ya me estaba quemando. Pasamos ahora con algo que es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que es algo primigenio de nuestras raíces, y es la corrupción que se hizo presente, por supuesto, en estas elecciones. Por ejemplo, en el departamento del Amazonas fue sorprendido el candidato a la Cámara de Representantes, el señor Víctor Hugo Moreno, con 20 millones de pesos que estarían destinados para la compra de votos y que habría intentado sobornar a los policías cuando fue atrapado en flagrancia. Adivinen de qué partido era el señor Víctor Hugo Moreno. ¿Escucho pacto histórico? No, pues lo que muchos quisieran. Partido de la U, Partido Cambio Radical, no, Partido Liberal, Partido Mira. Pues lamento decirles que están equivocados, del Partido Centro Democrático. Nos movilizamos ahora al departamento del Sucre, donde la señorita Cielo Rusinski, la superintendente de Industria y Comercio, que además fue delegada por presidencia para estas elecciones, denunció e informó que se estarían vendiendo o más bien comprando votos a 200.000 pesos y que habría presuntamente una red que estaría movilizando y persuadiendo a adultos mayores a mesas específicas para lograr que voten por candidatos específicos. Y lo más alarmante del caso, con vehículos de funcionarios públicos. Nos vamos ahora a Antioquia, donde por ejemplo se habla de una cifra récord, una incautación de unos 600 millones de pesos aproximadamente que estarían destinados a la compra de votos de igual manera. Nos podríamos quedar hablando toda la jornada de cientos y cientos de casos que fueron reportados, más los que no en esta jornada electoral. Pero es que ahí nos damos cuenta que las maquinarias políticas bien aceitadas son como la caspa. Siempre vuelven.
Siguiendo en la línea de lo ilegítimo, de lo subrepticio, de lo ilegal, se estarían reportando diferentes anomalías en los escrutinios postelecciones. Por ejemplo, el pacto histórico estaría ya llegando a su curul número 26 en el Senado, entre otros partidos que también están denunciando fallas, que faltan votos. Por ejemplo, se reportan votos inflados o que en algunas mesas hubo más votos de las personas habilitadas para votar en dichas mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Tachones y demás en los famosos formularios E14. Denuncias en el país por inconsistencias entre las cifras del preconteo y los registros del escrutinio de las elecciones legislativas en Colombia. Testigos electorales denuncian irregularidades en formularios E14 con enmendaduras, correcciones sobre los números y diferencias entre los votos registrados. Vilma. Sí, eso, Mayra, en Bogotá, en una mesa que informó de 0 votos a la Cámara de Representantes en favor del pacto histórico, al validar el material físico se evidenció que 32 sufragios no habían sido contabilizados. Diana Moreno, usted se encuentra desde Corferia, donde se conocen algunas denuncias. Adelante, buenas noches. Omaira, Vilma, televidentes y oyentes, buenas noches. Pues la tensión en los escrutinios y también las reclamaciones electorales marcan esta segunda jornada de revisión de votos. En el siguiente informe conocimos algunas de estas denuncias. En este segundo día de escrutinios continúan las denuncias por anomalías durante el desarrollo de la jornada electoral. La primera tuvo lugar en La Calera. Aquí a pocos kilómetros de la capital de la República, un joven va a votar y ya han votado. Y votaron con una tarjeta de identidad, no con la cédula. Esto es supremamente delicado. Está ya en los organismos de control. Además, denunció lo sucedido en Norte de Santander. La Universidad Francisco de Paula Santander reúnen a una serie de contratistas jóvenes y no tan jóvenes que trabajan en la universidad. Les quitaron los celulares, los requisaron para que no llevaran yo no sé qué. Bueno, para que no llevaran algo que yo no quería que llevaran. Y les pidieron votos, 20 votos para cada uno. Un senador actual, que ya lo tienen los organismos de control, y un aspirante, una hija de un exalcalde. Las diferencias entre actas y resultados preliminares son los protagonistas de las reclamaciones. La Cámara por Bogotá del Pacto Histórico aparece con 0 votos, pero en contraste el Senado perfectamente aparece con una diferencia del 100%. Es decir, aparecen 200 votos al Senado y 0 votos a la Cámara por Bogotá. Lo que decía el presidente Petro no era tan descabellado después de todo en torno a estas elecciones, cuando hablaba de posible fraude y demás. Pero es que el presidente Petro, sin lugar a dudas, tiene un gran defecto y es que es muy terco. En tanto él no entienda que hay carencia de ética en la ciudadanía y que sobran de estos, la democracia es como una masa para pizza. Va a ser siempre totalmente manipulable. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Y pasamos ahora con Ciudadanos con el siguiente tema. Adivinen de qué vamos a hablar. No podría ser de otra cosa que de nuevamente otra marcha por parte de la izquierda zarrapastrosa. Y es que el día que estos sujetos no salgan a las calles va a ser verdaderamente un acontecimiento histórico, ¿no? Va a ser verdaderamente una gran noticia cuando no salgan a defender sus derechos humanos y bla 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 bla. En este caso la marcha tuvo lugar el pasado 22 de febrero por parte de toda la prole en favor o apoyo al aumento del salario mínimo. Nuestro ciudadano de bien, don Ignorancio Clasista, nuestro viejo decrépito y senil, fue al lugar de los hechos. Adelante, don Ignorancio. Hola, ¿qué tal, soquetes infelices? Venimos como siempre a mezclarlos con estos pulgosos vagos sin oficio que no se la pasan sino marchando. Pues vamos a ver qué es lo que tanto friegan, hola. Vamos a ver, vamos. Bueno, como es costumbre, estos zarrapastrosos hola, están siempre ahí con su batucada y la vaina, dándole duro al tambor, a la percusión, y está ahí en su verbena, sus comparsas, no, mejor dicho, bueno, ahí tienen a esos vergajos, hola. Tuvimos que repetir esto porque el tonto del camarógrafo no puso a grabar. Hágame el favor, el inepto ese. Muy malo, no, un idiota, hola. ¿Qué tal, hola? Estamos con Fabio, me dice, ¿no es así? Fabio. Cuéntame, entonces, en resumidas cuentas, ¿a qué vino acá con estos pulgosos, con estos izquierdosos? Hola, usted ya no está para estos trotes, por favor. No, al contrario. Nosotros que vivimos una época antigua, una época como la que ha vivido ese país de violencia, de atraso, de corrupción, ahora esa época en que estamos que apoyar para que las nuevas juventudes tengan un país mejor. Nos los están adoctrinando. ¿Usted qué piensa lo del salario mínimo? ¿No le parece que eso va a encarecer los productos, que van a quebrar las microempresas? No, en ningún momento. Eso lo han dicho siempre de lo que hace que Petro subiera al poder. Eso es lo que siempre han dicho, que va a encarecer, que la economía se va a dañar,
que no, eso es una gran mentira. Siempre hemos sabido de que ese país, el problema es que el dinero está en manos de los ricos, en manos de los que más tienen, llenando las arcas de los bancos, mientras que la persona de a pie pues cuenta con un salario ahí muy regular, y que constitucionalmente el salario vital está reglamentado, y ahora pues que es un salario vital móvil, es decir, que es irremovible y que debe seguir tal como está. Ahora con el Consejo de Estado, que ha decidido suspenderlo, pues es necesario estas marchas. Yo ya ahorita no, digamos que no tengo un salario mínimo, porque pues ya pues prácticamente ya pasé la edad de eso, pero vienen muchas generaciones atrás que lo necesitan, entonces de modo pues de que hay que apoyar todo eso, hay que apoyar este gobierno, y hay que seguir en la lucha. Ahí está. Pues muchas gracias, Fabio. Vamos a seguir con todos estos fascinerosos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos aquí recorriendo esta manifestación de vagos sin oficio. Buenas tardes. ¿Con quién estamos? Con Manuel Zanabria. Y más vago eres tú, ala. Porque a mí me están viniendo a decir que venga a cubrir esta vaina. ¿Cómo están? Muy bien, excelentemente. Bueno, eso de imitar a la gente no me gusta, hola. Cuéntame, ¿a qué vienes el día de hoy? ¿Cuál es el motivo de que acompañes esta manifestación? Bueno, venimos a apoyar el mínimo vital, el salario mínimo vital que otorgó el presidente Gustavo Petro, y pues en sí esa es la razón de esta marcha, de este movimiento. Que marchan cada 5 días, hola. ¿No le parece, por ejemplo, que el salario de los magistrados de 50 millones sí se lo merece? No, la trabajan arduamente en favor de la gente de bien, claro está. Ah, no, sí, eso sí se lo merecen, claro que sí. ¿De dónde? Bueno, cuénteme, ¿qué opinión le merece este pisco, el pacto de David Racero, que se rasga las vestiduras diciendo que los apoye la vaina, pero explotaba a sus empleados en un fruver hasta altas horas de la noche y no les pagaba y demás? ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo pienso que independientemente de la persona que sea, tiene que ser consciente que si quiere que su empresa progrese, avance y vaya a otro nivel, tiene que pagarle bien a sus empleados y remunerarlos de acorde a lo que dice la ley, para que con esto esos empleados trabajen con más ánimo, trabajen realmente con gusto, y de esa manera a la empresa siempre le vaya bien también, al empleado y al empresario. ¿Y usted qué cree que va a tomar, qué decisión va a salir? ¿Cree que les van a quitar eso como debería o se va a mantener? ¿Usted qué expectativas tiene? No, yo creo que se mantiene. De hecho, hasta ahorita los mismos políticos que se opusieron, ahorita están a favor. De repente cambiaron su chip y están hasta peleando porque eso se mantenga. Por supuesto, es que ellos bobos no son, y tan votos de la chusma. Bueno, Manuel, muchas gracias, muy amables por este tiempo. Vamos a seguir con esto. Hola, y quiero hacer una denuncia pública en esta ralea de vergagos. Hola. Se estaban diciendo por ahí algunos sectores con los que yo sigo, yo me informo porque ellos tienen la razón, que en estas marchas estaban pagándole a la gente, carajo, por asistir, y claramente a mí no me pagaron. Hola, de este gobierno es un ladrón. Hola, a mí no me pagaron por ningún lado, no me ofrecieron. ¿Dónde está mi bono por asistir y mezclarme con toda esa ralea? Hola. No tengo ninguna prueba de lo que escuché en los medios, pero eso no importa, carajo. Como lo dicen los medios que yo sigo, la gente que yo sigo, pues es cierto, eso va a estar dudando y criticando. ¿Ustedes creen que esos sectores se van a poner a mentir? Obviamente que no, carajo. Bueno, y ya para ir finalizando, llegamos a la plaza donde Fantoches, el presidente, habló que iba a mantener el salario mínimo, y habló por allá de sus pasaportes, con el embrollo ese, con el entuerto ese, con la Thomas Grehanson y toda la vaina. Bueno, hasta ahí llegamos con este cubrimiento. Nos vemos hasta la próxima, mercachifles. Y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes. Ahí lo tienen, muchas gracias don Ignorancio, espero se vacune pronto, Y hasta aquí con Ciudadanos, una emisión más de No Te Importa, noticias relevantes que claramente a nadie le interesan. No olviden dejar su me gusta y recordarnos mediante los comentarios lo mediocres y arrastrados que somos. Y nos vemos hasta una próxima emisión.